pues nos quedan ya pocas cosas. Nos queda en este caso rematar la imagen de lo que vimos o lo que hemos visto como primera clase, que en este caso sería la cuestión de añadir una textura al fondo por aquello de llevarlo un poquito más allá y ver hasta dónde podemos ir inventando, y al mismo tiempo también voy a intentar hacer una especie de acabado final para la foto, para poderla como un poco medio presentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo en esta foto recuerdo un poquito por arriba que tenemos ya hecho una capa vacía para clonar, aquí lo podemos ver, tenemos hecho una serie de capas para cambiar algunos valores de la imagen a nivel de luz, tenemos una capa donde hemos aplicado ese pequeño degradadito detrás, y también tenemos una capa de fondo sólido que fabricamos al final en negro, aunque lo usamos antes en otro color, creo recordar que en rojo, con la intención de también resaltar los fallos y poder trabajar un poco más cómodo. Bueno, pues lo que voy a hacer es que de mi escritorio voy a colocar una textura, por ejemplo, como esta madera, y la voy a colocar detrás. Así que la voy a colocar dentro de la foto. Por defecto aparece siempre de esta forma al colocarla dentro, que es con esas rayas, y esas rayas quiere decir que está en modo de ser susceptible de transformación, o sea que de entrada se está transformando. Yo puedo hacer esto y con el botón derecho, por ejemplo, le puedo decir que le quiero rotar, y en la rotación la voy moviendo. Por ejemplo, si quiero que no sea, digamos, fiel a la proporción original, apretando la mayúscula en mi caso funciona. Si fuera un Photoshop de versiones anteriores sería el contrario. Estaría, digamos, libre para ser deformada, y en cambio, en cuanto apretamos mayúsculas, se ceñiría a la proporción original. Cuando ocupa toda mi imagen, ya le doy a Enter y se adapta dentro. Claro, ahora me he quedado en la parte de arriba de las capas. Entonces, como está arriba, ahí no me interesa, me interesa colocarla a la mitad. Voy a colocarla justo entre el degradado y el fondo. Ahí. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy bajando la opacidad, al menos mucho, bueno, al menos no lo voy a bajar muchísimo, con la intención de que quede un poquito solo de textura de fondo, muy ramplona, porque no es ninguna gran maravilla, pero me va a servir. Y por lo menos así lo puedo ilustrar. Como estamos como un poquito extendiendo la idea, tratando de que se entienda mucho, o de tener muchos ejemplos, pues les recuerdo que también podríamos hacer una máscara de capa y que yo, por ejemplo, con un pincel negro, lo tengo ya por aquí, lo tengo en modo normal, eso es importante, revísenlo de vez en cuando porque se les puede quedar un modo tipo superponer y luego no pinta. Una opacidad bajita, pues yo a lo mejor puedo intentar borrar de algunas zonas un poquito más, donde creo que destaca más o lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí a lo mejor quiero que sea más negro y se vea menos la textura. Y así que también puedo, como ven, ir trabajando algunas zonas. Estas cosas por aquí las puedo ir trabajando y así reduzco un poco que se vea tanto la textura. Bien, aquí fue donde más o menos llegamos hoy. Llegamos con las clases, quiero decir. Pues en este caso lo que voy a hacer es que voy a dar un pequeño acabado, voy a colocarme la última capa de arriba porque voy a continuar trabajando hacia arriba. Voy a hacer 2 o 3 capas, pero ya buscando una especie de finalidad. Lo primero que voy a hacer es, creo que esta foto la voy a pasar a blanco y negro. Así que lo voy a hacer mediante la herramienta de capa de ajuste en blanco y negro. Pincho, ya me crea una capa de ajuste arriba con la máscara de capa aplicada a toda la foto porque en este caso es lo que quiero. Y yo lo que tengo que ir haciendo aquí, por ejemplo, es corrigiendo. Voy a bajar un poquito los azules. Como tiene el tono en la piel a lo mejor muy clarito, se está muy encendido, lo voy a corregir también un poquito. Bien, puedo ir jugando. Los vaqueros los voy a oscurecer un poquito. Voy buscando a ver si hay algunos de estos tonos y voy jugando con ellos. Y voy buscando un poco el crear la escena que necesito. Y ahora, por ejemplo, para que sea más retórica la cuestión, ¿no?, de ver las capas, voy a añadir una nueva capa de ajuste, en este caso de curvas, y estoy pensando en darle un poco de vida al pelo. Así que voy a aclararla mucho y voy a hacer la combinación de teclas mágicas que es control y la I de Italia. Así invierto, amplío la imagen mucho y ahora con un pincel pequeñito y suave, por ejemplo eso, y con la opacidad como está bajita, yo puedo ir, perdón, está en negro, así que lo tengo que invertir, yo puedo ir creando algunos reflejitos en el pelo para que llame un poquito más la atención, sea un poco más protagonista. ¿Han visto? Voy a aprovecharlo y lo voy a usar también un poquito para la barba. Algunas zonas así las destaco un poquito y hago que sean más llamativas. ¿Ven? Un poco de esta forma. Parece que no, pero vamos consiguiendo un efecto de un poco más de volumen. Igual que acabo de hacer eso, voy a hacerlo exactamente al revés. Voy a crear otra capa de ajuste igual, pero la voy a oscurecer mucho. La voy a invertir
Y ahora me voy a acercar un poquito porque lo que voy a hacer es que con un pincel muy suave, muy pequeñito, voy a ir pintando un poco también, por ejemplo, pequeños detalles como la zona de las pestañas que requieren de un poquito de profundidad para que se noten. Incluso voy a aprovechar y voy a marcar un poquito, que siempre me viene muy bien marcar esta zona, esto aquí un poco, y así consigo un poquitito más de volumen. Incluso lo voy a aprovechar, que les decía antes que no es el ideal, pero voy a aprovecharlo con una opacidad mucho más baja todavía y voy a pronunciar un poquito más la sombra. Y así un poco, aunque no me parezca, estamos cambiando bastante con esto la fisionomía del rostro. ¿Lo ven un poquito? ¿Cómo lo cambiamos? Bien, guay. Por ejemplo, esta orejita que está un poquito oscura, un poquito clara, también la voy a bajar un poquito de tono. Así no hacemos que destaque tanto. Y ya por último, porque creo que ya es suficiente, voy a hacer lo siguiente. En una capa, en vez de aclarar o oscurecer, voy a contrastar mucho. O sea, que eso quiere decir que lo voy a bajar mucho y lo voy a subir mucho. Y eso que acabo de hacer, lo voy a aprovechar para utilizarlo en la camisa. Voy a acentuar un poquito la camisa para que tenga como un poquito más de trama, más de textura. Voy pintando tan suave, hasta demasiado, que tardo mucho en pintar, pero es mejor porque así puedo dándole diferentes zonas, diferentes cantidades. Si paso muchas veces el pincel, pintará mucho. Si paso poco, pintará poquito. Y puedo ir creando yo la cantidad de ajuste que quiero en la zona que quiero. Y aunque parezca que es poco, aunque parezca que es poquito, eso que hemos hecho ha metido un poco ese volumen. Y estas tres capas, bueno, desde el blanco y negro para arriba, han cambiado la foto de esa forma. Incluso han cambiado el rostro. Y un poco para terminar de acentuarlo, voy a hacer un súper truquito muy curioso. Pero muy, muy curioso, ¿vale? Simplemente para recordarlo. Voy a hacer otra capa de ajuste que la voy a aclarar una auténtica barbaridad. Eso. La voy a invertir. Voy a secar un montón y ahora con un pincel finísimo voy a repasar un poquito estas líneas. Es solo para que pueda comentaros un pequeño detalle. Lo voy a bajar muchísimo a un tamaño minúsculo. Creo que por aquí más o menos. Un poquito más. Bien. Y ahora voy a aprovechar porque así puedo recordarles que si utilizamos la tecla mayúscula, el bloqueo de mayúsculas no, sino la mayúscula convencional, el cursor me sigue. Así que si yo pincho aquí un punto y me voy hasta abajo y pincho justo al final abajo otro punto con la mayúscula pulsada, me trazo una línea. Si vuelvo para arriba lo podemos volver a ver porque le doy de nuevo y viene para acá. Si lo hago de aquí a aquí, fíjense cómo lo voy aclarando. Entonces, líneas como esta las puedo hacer también un poquito más protagonistas de esta forma. Que para eso este banquito se usó un poco de esta forma. Hasta aquí. Y esta línea de aquí también hasta aquí. Eso es. Y voy a aprovechar, ya para terminar, para que vean también la versatilidad del sistema, que puedo volver a una capa como esta y puedo volver a clonar. Así que puedo coger la herramienta, por ejemplo, de tampón de clonar, literalmente, y a lo mejor puedo coger un poquito del lado y puedo empezar con opacidad más alta. Esa mancha blanca que está por aquí, puedo empezar así e intentar eliminarla un poquito. Y con esto creo que podemos hacer lo siguiente. Cuando una foto la tenemos más o menos la tenemos lista, lo que hacemos es la combinación de control y la S, o lo que es lo mismo, archivo y guardar. Lo tenemos por aquí. ¿Ven? Control S. Le doy a guardar y lo tenemos.